Para el desarrollo de esta práctica, lo primero que vamos a hacer es crear ahora un nuevo ensamble. Vamos a oprimir sobre File y vamos a seleccionar, en este caso, ensamble. Las operaciones que ahora se abren son diferentes a las que veíamos cuando hacíamos una pieza normal. Por lo tanto, vamos a darle un trato diferente a las partes. En este caso me está pidiendo qué parte voy a insertar primero. Vamos a observar las partes que conforman mi ensamble. En este caso, vean, tengo todas estas piezas almacenadas en un archivo o en un folder, perdón. Y lo primero que tenemos que hacer para hacer un ensamble es observar cuál de las piezas es la pieza principal. Esto es de suma importancia porque esa pieza va a ser la primera en insertar dentro del ensamble. Por ejemplo, en este caso el housing es el que contiene a todas las demás. Por lo tanto, va a ser mi pieza principal y va a ser la primera que seleccione para insertar. Vamos a ver por qué la importancia. Para insertar ese componente, puedo insertarlo en el menú que me apareció al principio o puedo insertarlo en Browse y buscar el archivo dentro del folder que lo tenga grabado. También puedo insertar con componentes. Como comentábamos, el housing es la primera parte que vamos a insertar. Vamos a arrastrarla individualmente, la colocamos en cierta posición, aceptamos el ensamble y vamos a poder hacer movimientos como lo hacíamos con la parte, haciendo un zoom, alejarnos o acercarnos, o con el botón del medio, si lo presionamos, podemos girar la parte. Es necesario hacer notar que no estoy moviendo esta parte, solo me estoy alejando o girando la vista. ¿Por qué comento esto? Pues es muy importante porque esta pieza no la voy a poder mover por el hecho de contener una F, como se aprecia aquí. Eso quiere decir que está fija, F de fix. Caso contrario a las otras piezas que sí las voy a poder mover por haberlas insertado en segundo lugar. Las otras piezas, por el hecho de tratarse de un número no muy grande, las puedo seleccionar todas juntas y las puedo arrastrar. Vamos a darle OK. Las puedo arrastrar y estas sí las voy a poder mover. Caso contrario de la primera parte, la cual no puedo mover. Después de insertar todas las partes, lo que es recomendable hacer es orientarlas hacia el lugar donde van a estar posicionadas, a la vez de moverlas a un sitio que más o menos vaya a determinar como sitio de ensamble. En este caso van a estar posicionadas de esta forma. Esta va a estar por este lado, pero si se fijan entraría hacia el otro lado. Entonces, con el botón derecho del mouse, esta opción sí es nueva, giro presionando con el botón derecho del mouse y puedo girar la parte, y con el botón izquierdo del mouse puedo moverla. Ok, entonces otra vez con el botón izquierdo la muevo, con el botón derecho del mouse presionando sin soltar la giro. Ya tengo todas las piezas más o menos posicionadas, ya puedo empezar a hacer mi ensamble. En este caso, ustedes deben de saber cómo van las piezas ensambladas, ya que son sus diseños, o deben tener cierta lógica los diseños. Vamos a empezar a ensamblar. Esta pieza la vamos a colocar aquí, y lo que debemos hacer es quitar grados de libertad de acuerdo a la función que hacen dentro del ensamble la pieza. En este caso, esta pieza, al igual que todas estas de aquí, tienen este símbolo de menos o un guión, que significa que tienen grados de libertad, es decir, tienen movimiento en por lo menos uno de los tres ejes que vamos a estar restringiendo como grados de libertad.
Por ejemplo, esta pieza yo la puedo mover en este sentido, la puedo mover en este sentido o la puedo girar. Esos son los 3 grados de libertad. Y algunas piezas voy a restringirles 1 grado de libertad, algunas 2 o a otras quizás los 3 grados de libertad. Por ejemplo, si esta pieza va ensamblada aquí y vemos que estos componentes son para colocar unos tornillos, necesita estar sin grados de libertad, es decir, le tengo que restringir los 3 ejes de movimiento. Se recomienda que la primera relación, en el 90% de los casos, sea restringido por medio de la concentricidad, es decir, será la primera relación que agreguemos. Estoy hablando del 90% de los casos, 95% de los casos. Restringir primero el grado de libertad en cuanto a la concentricidad. Después veremos algunos ejemplos de por qué es así. Nos vamos a la opción de Mate, que es relaciones de posición. En este caso estamos hablando de ensamble. Dentro del menú de ensamble nos vamos a Mate, y como lo hacíamos en las relaciones de 2 dimensiones, aquí también va a haber más o menos las mismas relaciones, solo que cambian a veces los menús. Aquí generalmente se trabaja con caras cilíndricas, caras planas, y en algunos casos, los menos, será con aristas. Vamos a seleccionar primero la cara cilíndrica, que puede ser esta de aquí, o puede ser esta de acá, que va concéntrica con esta cara de aquí o esta cara de acá. Es igual en este caso la selección, porque ambas están compartiendo el mismo centro. Entonces seleccionamos esta cara, seleccionamos esta cara interna y me hace una relación concéntrica automáticamente. Vamos a dar a aceptar y podemos seguir relacionando. Voy a mover un poquito la pieza hacia enfrente para que vean o se muestre que ya nada más estoy teniendo 2 grados de libertad. Uno en este eje, lo estoy moviendo sobre el eje Z, y también está girando en el eje X, pero ya este eje está restringido. Entonces la siguiente relación que podemos efectuar es, para que no esté girando, cualquiera de los tornillos o cualquiera de los barrenos con cualquiera de los barrenos de la pieza. Le decimos cara interna con cualquier cara interna del housing. Le damos un clic, se alinean, vamos a aceptar, y ahora solo estoy moviendo la pieza, ya no puedo girar porque ya le restringimos ese eje. Vemos la pieza, esta se llama, si la tocamos me dice el nombre, se llama side cover. Todavía tiene 1 grado de libertad, por eso me aparece el símbolo de guión. Ese grado de libertad que me está faltando es la coincidencia. Se recomienda, otra vez lo menciono, la relación de coincidencia generalmente va al final de todas las relaciones, generalmente, no siempre. Le decimos Mate, tocamos esta cara que va a estar coincidente con el botón del medio, giro la pieza o giro todo el sistema y le damos un clic a esta cara y automáticamente se hace coincidente, como podemos apreciar en el menú. Vamos a aceptar y listo. Esta pieza está completamente fija por el hecho de que esta pieza, que se llama housing, está fija en el espacio. Por eso es importante que la pieza principal esté fija, para que todo lo demás que esté con respecto a ella se esté moviendo o esté fijo con respecto a ella nada más. Entonces el side cover ya no tiene grados de libertad, por eso ya no tiene el simbolito de menos. Vamos a hacer lo mismo con el side cover del otro lado. Si giramos de este lado, debe llevar otro. Podemos insertar directamente del explorador de Windows el archivo, o podemos decirle presionando la tecla control, la presiono, no lo suelto, con el clic toco la pieza y la arrastro, y también así puedo hacer copias de los componentes. Ahí está.
Pues esta pieza necesito primero orientarla hacia su posición. Le damos botón derecho sobre la pieza, la giro y vamos otra vez a hacer las mismas operaciones en cuanto a la relación que hicimos al inicio. Le damos Mate, tocamos esta cara, tocamos esta cara, le decimos concentricidad, aceptamos, vamos a mover un poquito la pieza, toco esta cara, giro, toco esta cara interna, automáticamente me hace otra vez concentricidad y acepto el comando. Por último me falta nada más la de coincidencia, entonces toco la cara, giro, toco esta cara de acá y acepto el comando. Esa pieza también ya quedó restringida, como lo podemos ver aquí. La siguiente parte que vamos a insertar, vamos a girar esta parte que la tenía hacia el otro lado, va a ir en esta posición. Le vamos a decir Mate, la primera cara va a ser esta y va a estar concéntricamente con, puede ser la interna o con la externa de este cilindro. Aplicamos la concentricidad automáticamente, vamos a darle OK. Checamos la pieza que nada más se está moviendo en este sentido y aparte está girando sobre su propio eje. El segundo movimiento que vamos a hacer para esta pieza, el cual es diferente de las piezas anteriores, es que esta pieza va a estar girando por el hecho de tratarse de una flecha. Entonces esta sí va a quedar con un grado de libertad, por lo cual nada más vamos a decirle que vamos a hacer una relación de posición, en este caso de esta cara que es plana, y va a estar coincidente con esta cara exterior hasta que se junten ambas caras. Vamos a aceptar, ahí está, notamos que está girando la pieza como lo podemos apreciar aquí. Vamos a aceptar esto y vamos a dejarla con un grado de libertad. Ahí se queda nada más. No es que está mal, es que esa pieza nada más debe estar con un grado de libertad. Vamos a seguir en este caso con el valero o la polea, mejor dicho. La primera relación va a ser de concentricidad. Vamos a establecer una concentricidad de este con la flecha. Vamos a aceptar y se pretende que esta polea quede centrada en la pieza, en este caso en este eje. Vamos a hacer esto de tres diferentes maneras. ¿Por qué tres diferentes maneras? Porque no todos los ensambles son iguales, entonces en dado momento ustedes pueden necesitar centrar de algún modo o de otro, no siempre va a ser el mismo caso, por eso les voy a dar las tres opciones para, dependiendo qué se necesite, ustedes puedan realizar la operación. La primera opción va a ser determinado por una distancia, es decir, primero vamos a especificar qué distancia existe dentro de la parte donde la vamos a colocar y a qué distancia está la pieza. Es importante comentar que el ensamble lo estoy haciendo en pulgadas. Por favor revisen que su sistema esté en pulgadas, ya que las medidas que vamos a estar dando serán en este sistema debido a que todas las partes que están diseñadas con las que estamos trabajando están en pulgadas. Es importante que siempre hagan el ensamble de acuerdo a las unidades con las que fueron creados. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer, la primera opción para centrar, vamos a checar cuánta distancia existe de esta cara a esta cara para saber cuál es la distancia que debo dar para centrar la polea. Nos vamos a evaluación, con la cinta de medir, vamos a tocar esta cara y esta cara. Observamos que tenemos una distancia de 2.13, probablemente eso esté redondeado.
Vamos a calcularlo exactamente a 3 decimales, porque da un valor aproximado a .125, lo cual es un octavo. Por eso es importante saber en qué unidades estamos trabajando. 2.125 me da la distancia de la parte. Ahora vamos a checar cuánto mide el valero o la polea. De esta cara, que está alineada, si se fijan, con esta de aquí, a esta cara tenemos 1 pulgada de distancia. Quiere decir que si le resto 2.125 menos 1 repartido entre 2 me va a dar exactamente el centro de la parte. Ok, entonces nos vamos a Mate y le voy a decir que de esta cara a esta cara, si se fijan, tiende a ser la coincidente, pero en este caso no están coincidentes. Vamos a seleccionar la cota que está aquí y vamos a decirle, es fácil la operación, pero lo que quiero es que entiendan qué estamos haciendo. 2.125 menos 1 que mide la polea, todo eso entre 2 me va a dar la mitad de la distancia. Es como un offset, por llamarlo de alguna forma. Le damos OK y lo pone centrado a la parte. Vamos a hacer ahora el segundo método para centrarla. Vamos a dar escape aquí, o aceptamos. En este icono de Mates se están guardando todas las relaciones que he estado haciendo. Entonces estas relaciones, cuando en algún momento me salga un error o quiera cambiar algo, puedo borrarlas, como en este caso lo voy a hacer para hacer el segundo método. Le voy a decir botón derecho, borrar. Voy a dejarla de concentricidad porque esa pues no va a cambiar, siempre va a ser concéntrico ahí. Pero vamos a establecer ahora el segundo método. El segundo método es cuando las piezas a lo mejor no tienen alguna cara de donde sujetarse. Por eso yo les he hablado todo el curso acerca de dar simetría a las piezas. Vamos a checar esta parte. Si la tocamos y la exploramos, se llama Worm Gear. Si checamos sus planos, vean por dónde está pasando el plano frontal. Vamos a ver el plano superior y vamos a ver el plano derecho. En este caso, si se fijan, el plano front me sirve para alinearlo con algo que pudiera servirme dentro del housing. Si tocamos el housing y si el housing está simétrico, vamos al housing. Si checamos el plano front, lo podemos hacer coincidente con el front de la polea, porque están orientados en el mismo caso. Por eso es importante la simetría en las partes. Ok, entonces para no batallar, tocamos el front del housing, nos vamos a Mate y buscamos en este caso el front plane ahora de la polea. Tenemos que bajar en el árbol de construcción. Aquí está. Este proceso es tal vez el más engorroso, porque si tenemos, no sé, 500 piezas dentro del ensamble, imagínense estar buscando 500 piezas o bajar 500 piezas para buscar una determinada. Pero en algunas ocasiones no va a haber otra forma más que utilizar los planos. Entonces estos planos son coincidentes, aceptamos. Y la pieza ya está centrada. Ese es el segundo método. El tercer método es el que más utilizo, o el que más se utiliza, pero no siempre se puede aplicar. Entonces
Vamos a borrar la relación que acabamos de hacer, el de coincidencia. Voy a borrar con delete. Aceptamos. Voy a sacar otra vez la polea. ¿Y qué tengo que hacer para este método? Le voy a decir mate. Y vamos a ir a operaciones de posición avanzadas. Y vamos a seleccionar width. Este método es posible realizarlo si tengo un par de caras y las voy a centrar en otro par de caras, en este caso caras planas. Entonces voy a seleccionar primero el primer par de caras en las cuales voy a repartir una distancia. Le voy a decir que este par de caras del housing va a albergar a este par de caras de la polea. Es decir, tengo que centrar un par con un par. Y pude haber seleccionado primero las de la polea. Vamos a darle OK. Y ya está centrado. Entonces ya tenemos los tres métodos con los cuales centrar una pieza. Va a ser en el único ensamble que haga los tres métodos. En los próximos ensambles voy a usar quizás nada más un método para centrar. Es necesario que ustedes sepan los tres métodos. Ahora bien, ya centramos la polea, pero si giramos la polea, vemos que debería estar girando al mismo tiempo que esta barra. Es decir, si aquí existiera una cuña y yo muevo la polea, tendría que estar girando la barra. O al revés, si giro la barra, tendría que estar girando la polea. Vamos a arreglar ese detalle. O no arreglar, sino que es parte del proceso del ensamble. Vamos primero a ocultar este icono. Le damos a botón derecho y seleccionamos ocultar. También este me estorba un poquito, vamos a ocultarlo. Botón derecho y ocultamos. Si giramos esta pieza, ahora sí ya es más claro que esta no se está moviendo, por lo cual podemos hacer dos formas también de centrarlo. En este caso podemos decirle mate. Si toco esta cara, con la cara opuesta, que sería esta, estas dos caras deberían de estar paralelas. Vamos a dar OK. Quizás la forma o la mejor forma de haberla centrado debió haber sido con un width, es decir, este par de caras con este par de caras y aplicar el comando width. Eso sería lo más indicado, porque si no son del mismo tamaño va a repartir la distancia de ambos entre sí. Pero para aplicar una relación diferente decidí hacerlo así. Ahora sí, si giramos la polea, está girando también la flecha. Ya podemos mostrar ahora sí los componentes que habíamos ocultado. ¿Cómo sé cuáles son ellos? Pues están en transparente, no están en amarillo. Vamos a darle botón derecho al side cover, mostramos, y botón derecho al housing, mostramos, y ya está listo para seguir con la operación. Le damos mate, tocamos esta cara, hacemos la concentricidad y aceptamos. Damos OK. Y esta pieza, vamos a ver cómo está comportándose. Este espacio que está aquí lo vamos a dejar libre para efectos de poner quizás una liga para que se pueda girar con un motor la flecha. Entonces vamos a dejarla nada más al ras de esta cara. Le vamos a decir mate, tocamos esta cara, tocamos esta cara y las vamos a hacer coincidentes. Le damos OK. Y también esa pieza queda
girando, como lo podemos ver aquí. Por lo tanto va a quedar con un grado de libertad en su movimiento. Esta pieza se llama offset shaft y queda con un grado de libertad. Vamos ahora con la tapa que está acá arriba. Ok, lo primero que vamos a hacer otra vez es Mate. Seleccionamos, perdón, esta cara con el barreno, que sean concéntricas nada más. Aceptamos y vemos que la pieza está girando. Entonces, para que no gire, tenemos que alinear cualquiera de los otros barrenos con cualquiera de los otros barrenos a los cuales hayamos seleccionado. Le decimos Mate. Vamos a operar esta cara con esta cara de aquí. Se alinean. Le damos a aceptar. Y por último, le damos un clic en esta cara. Y pondríamos esta cara de aquí. Le damos a aceptar. El siguiente paso que vamos a efectuar es colocar la tornillería de la pieza, o del ensamble, mejor dicho. ¿Cómo saber qué componentes va a llevar? Ok, generalmente pues ustedes van a saber qué tornillos van a utilizar porque ustedes lo diseñaron, pero si este diseño fue por parte de otros ingenieros o de un equipo muy grande, o las piezas las hicieron con un tiempo, no sé, de 6 meses, quizás ya no se acuerden qué tornillos le pusieron. Entonces podemos checar, en este caso, la pieza. Vamos a abrirla, le damos botón derecho y le decimos Open Part. Esperamos a que se cargue un ratito la pieza. Esa pieza la vamos a seleccionar en cuanto a donde vamos a colocar los tornillos. Si se fijan, vamos a seleccionar este tornillo y nos dice que es una matriz toda esa operación, en este caso de la operación que está enseguida, que es la de un tornillo. Si vemos o si tocamos este tornillo, corresponde a un cuarto 20, es decir, lo hicimos con la utilería de Hole Wizard, en donde necesitaba una rosca de un cuarto 20. Entonces ya tenemos la información para saber qué tipo de tornillo va a llevar. En este caso lleva un tornillo un cuarto 20, pero aún no sabemos la medida. Este tornillo va a llegar, o tiene que llegar, hasta antes del ras de esta cara. Si no, se saldría de la pieza y provocaría algún rozamiento interno. Entonces no tiene que salir de esta cara. Tenemos que analizar siempre la función de las partes. En este caso no es posible que yo un tornillo lo introduzca más lejos de esa cara. Vamos a checar la distancia. Le decimos evaluar. Vamos a medir con measure. Checamos de esa cara a esta cara. Y me dice que la distancia es de 0.5, la distancia normal es la que estoy buscando. ¿Por qué la distancia normal? Porque es la distancia que es perpendicular a la cara. Dice 0.5, esa es la distancia que necesito darle al tornillo o menor. Nos regresamos al ensamble, cierro esta pieza. Como no le hice cambios a la pieza, automáticamente no va a pasar nada con mi ensamble. Ok, nos vamos a para esta parte. Ya sé que el tornillo es de un cuarto 20. Ya sé que la distancia es de 0.5. Y si se fijan, en esta caja de aquí, o más bien no es caja, es un barreno, no hay espacio para poner un tornillo introducido en esta pieza. Es decir, no quedó espacio como para que el tornillo entre, porque quizás rompería la parte. Cuando son tornillos más grandes de la cabeza que la base, se tienen que usar tornillos llamados cabeza de botón. Entonces vamos por un tornillo
cabeza de botón, primero que nada le decimos librería, toolbox, agregamos el complemento de tornillería. Vamos a esperar a que se cargue. Una vez que se cargó la utilería, vamos a escoger ANSI inch o ANSI pulgadas y vamos a usar un tornillo que se llama, dentro de bolts and screw, vamos a utilizar un tornillo socket, que son de los más comúnmente utilizados, socket head screw, o tornillos de cabeza hueca para los que tengan en versión en español. Vamos a buscar el que es cabeza de botón. ¿Por qué cabeza de botón? Bueno, pues porque en este caso el tornillo va a quedar por afuera de la parte, y cuando usen tornillos que vayan a quedar al exterior, necesitan poner de este tipo para que las personas que manipulen la parte no se vayan a cortar, y aparte que se ven un poco más bonitos por el hecho de estar en redondeo. Le decimos socket, arrastramos la pieza, lo soltamos ahí, y este tornillo en realidad nada más me va a servir para configurar la medida del tornillo. Al final de la práctica lo vamos a borrar. Vamos a decirle primero que nada que es un tornillo 1/4 20. Es importante mencionar que la librería tiene exactamente los tornillos que venden en una tornillería, por eso es importante utilizarla. Le decimos 1/4 20. El tamaño, vamos a decirle que no lo quiero de media pulgada. Habíamos comentado que era de 0.5, pero si lo dejo de 0.5 lo estoy dejando muy al ras. Debo dejarlo quizás un poco antes de la medida por cuestión del margen de error. Vamos a utilizar ese tornillo. El tipo de llave con la que lo voy a quitar generalmente es una llave Allen, la que entra aquí, la cual es hexagonal. El tipo de rosca lo puedo dejar cosmético, que lo simula ahí, o lo puedo hacer esquemático, el cual lo representa. Pero en ensambles muy grandes o en ensambles donde lleven muchos tornillos, no es recomendable que lo pongan así. ¿Por qué? Porque me aumenta más memoria para el modelo, y acuérdense las roscas cómo le aumenta espacio o tamaño a la operación. Entonces, si no se va a ver, por ejemplo, como en este caso, no es necesario que lo pongamos. Le damos simplificada, y cada aproximación que yo haga a cualquier barreno, dependiendo de la orientación, el tornillo se va a orientar. Le damos OK. Me cambia en el cursor, me pone un tornillo, y vean, cada vez que yo me acerco a un barreno le da la forma del barreno. Entonces selecciono esta cara, me aproximo, y para esta cara vamos a hacerlo manualmente, es decir, voy a poner los tornillos nada más para que practiquen en cada uno de los barrenos. Estoy haciendo esto de cabeza de botón porque no hay una caja en donde poner el tornillo. Vamos a seleccionar por último esa cara, y lo mismo podría hacer con la cara que está acá. Sin embargo, en esta cara vamos a hacer algo diferente. Vamos a darle OK y vamos a terminar con el proceso de tornillo. Le damos un escape. Este tornillo que está aquí, como les comentaba, no me sirve nada más que para hacer la configuración. Lo toco y lo borro. Ahora bien, vamos a hacer una matriz circular de este tornillo para no tener que ponerlos manualmente. Vamos a decirle circular pattern. Lo mismo pude haber hecho con la otra cara, solo que quería que practicaran de insertarlos manualmente. Seleccionamos este tornillo, la dirección va a ser esta cara, vamos a repartir en 360 grados, vamos a contarlos, serían 3, 4, 5, 6, damos OK.
y ya está la matriz de componentes. Esta matriz no solo es para tornillos, puedo hacer matrices de esta pieza o de las piezas que ustedes quieran. También se comportan como lo hacíamos con las operaciones dentro de los modelos de las partes. Vamos a checar ahora la tornillería que lleva en la tapa. Entonces vamos a abrir esta parte otra vez, el housing, le damos open part. Vamos a checar esta rosca, la voy a tocar y me dice que es un barreno para un tornillo 632. Perdón, no es un barreno, es una rosca. O sea, aquí entra roscado el tornillo. Es una rosca 632. Vamos a ver su profundidad. Dice que la profundidad es de 750. Por lo tanto, deberé buscar un tornillo que sea menor a 750 para evitar que llegue y por alguna razón, si la rosca la fabricaron con algún error, quede un poquito arriba y evitar que el tornillo quede sobrando de la parte superior y esto provocaría que no apretara. Entonces nos salimos de la parte, le damos OK. Si yo le hago un cambio a esta pieza, por ejemplo, si modifico este barreno y le pusiera otra medida, cuando me salga y grabe ese cambio en el ensamble también se va a hacer ese cambio. Por eso tenemos que tener cuidado de hacer modificaciones solo cuando sea necesario. Vamos a cerrar la parte. No necesito grabar ningún cambio. ¿Por qué? Pues porque no hice nada en sí. Me espero a que se actualice mi dibujo y ahora sí vamos a insertar los tornillos, que en este caso, si se fijan, sí hay una caja, por lo tanto puedo insertar un barreno socket head cap. Entonces le damos librería de tornillería. Ya tengo aquí los tornillos. Vamos a decirle que vamos a usar el socket head cap. Arrastro el primero, que me va a servir para la configuración. Ahora la rosca va a ser 632. El tamaño va a ser, era de 750, pues elijo ponerlo a 5 octavos, que es .625. La rosca no se va a ver, por lo tanto la dejo como simplificada y vamos a darle aceptar. Entonces vamos a insertarlo. En este caso tocamos la cara que está ahí al fondo, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Aceptamos o cancelamos el comando, borramos este tornillo, lo tocamos, borrar. Esta pieza, si la tocamos y exploramos de qué herramienta o con qué herramienta se hizo, en este caso decimos open part, vamos a tocar esa operación, vamos a decirle que esa caja, si se fijan, es para un tornillo número 6. Con esto nada más estoy validando que así es como tenemos que hacer las cosas. Es decir, necesito meter un 632. Ok, el barreno que voy a utilizar es el número 6, mientras que en la otra pieza utilizábamos 632, que era la rosca. En esta va a ser una caja número 6 y el SolidWorks automáticamente detecta eso y le hace la operación para que ahí pueda pasar un tornillo sin problemas. Damos OK. Cerramos la parte. No le hice tampoco ningún cambio, solo estaba explicando por qué el barreno había permitido que el tornillo entrara sin ningún problema.
Entonces, teniendo ya mi ensamble terminado, puedo hacer una vista explosionada para ver detalles de cómo se ensamblaría y desensamblaría el modelo. Seleccionamos Explode View o vista explosionada, y lo primero que saldría en este caso, los primeros componentes que quitaríamos en la vida real serían los tornillos. Seleccionamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos tornillos los tengo que quitar en este caso del eje Z. Tocamos el eje Z, los arrastramos con el botón del medio del mouse, podemos arrastrarlo y hacer un zoom. Le damos OK. Después de que los arrastre, voy a seleccionar el botón Done y voy a hacer el siguiente paso, que en este caso va a ser la flecha. Toco la flecha, arrastro y oprimo Done. Ahora extraigo el side cover, lo dejo más o menos a esa distancia, lo acepto. Es importante aceptar con Done, porque si lo acepto en la parte de arriba cancelo todo el comando, o acepto todo el comando y ahí termina la operación. Vamos con el siguiente componente, que es el tornillo. En este caso sí se van a hacer individualmente, es decir, no estoy pudiendo seleccionar la matriz. Quizás en el árbol de construcción, nunca lo he intentado, habría que intentarlo. Le damos un clic, desplazamos hacia afuera, le damos Done, tocamos el side cover, seleccionamos el eje Z, oprimimos otra vez Done, vamos por los tornillos, le decimos 1, 2, 3, 4. Si por alguna situación me equivoco, puedo presionar el botón derecho y borrar la selección. En este caso van a ser en el eje Y. Los desplazamos en el eje Y, tocamos la tapa, perdón, me equivoqué, la voy a borrar. Tengo que aceptar primero con Done, voy por la tapa, le voy hacia arriba, acepto, y se trata de simular nada más los movimientos, porque esto no podría ser en la vida real, no podría dejar la polea en el viento. Entonces le decimos flecha, lo extraemos hacia allá, aceptamos, vamos ahora por la polea, tendría que salir en el eje Y hacia arriba, y aceptamos la operación. Entonces, por último, aceptamos todo el comando. Esto nos genera la vista explosionada. Ahora, no estoy desensamblando el objeto, nada más estoy creándole una nueva vista que me va a servir para futuros casos de estudio. Entonces, nos vamos a la parte de arriba, le decimos botón derecho sobre el ensamble, así es como se llama en este momento mi ensamble, y le voy a decir collapse o contraer, para los que lo tengan en español. El ensamble se vuelve a realizar y vamos a hacer una animación de ese desensamblaje que hicimos. Le damos botón derecho y le damos a animar explosión, y vemos cómo se está desensamblando mi objeto. Esto lo puedo poner en un ciclo continuo y puedo generar un video de ese movimiento. Le voy a decir que me haga un video del ensamble, lo grabo con el formato
AVI, que es de los más comunes. Voy a seleccionar este compresor y va a grabar hasta que yo detenga el video. Voy a detenerlo aquí y automáticamente se creó un archivo de video que puedo correr y mostrárselo al cliente o para alguna cotización. El video, si lo checamos, lo podemos revisar donde lo hayamos grabado. Podemos correr el video y esto se lo podemos mandar a alguien que no tenga el SolidWorks instalado y que no lo necesita. Entonces, viendo el video, pues, se puede dar una idea de cómo va ensamblado su proyecto.